En CBN Noticias Canadá, como invitado especial hoy tenemos al economista colombiano Felipe Tascón Recio, un economista con una amplia trayectoria en diversos temas, un preocupado por la situación real de Colombia, este país suramericano, en temas como las drogas, el medio ambiente, la política y las comunidades rurales. Economista Felipe Tascón, bienvenido a CBN Noticias. Muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo me le va? Mucho gusto, José Augusto, mucho gusto, Nanda, y a la audiencia que tiene tu programa. Para comenzar, economista, queremos enfocarnos hoy sobre su experticia en temas de la droga, concretamente de la cocaína. Colombia es el principal productor de este cáncer que carcome la sociedad colombiana. Usted es un experto y ha recorrido el país conociendo de viva voz de quienes la cultivan y conociendo precisamente cuál es el daño, cuáles son los beneficios que podría generar en algún momento este tipo de plantaciones en Colombia. ¿Nos podría, por favor, comentar cuál ha sido precisamente esa experiencia usted recorriendo el país, conociendo el tema de las drogas en Colombia? Sí, a ver, yo creo que hay una manera, es importante tener claro que el el llamado problema de las drogas es algo que se origina con la prohibición de las drogas, eh, que te genera en algo en contraste con el abandono que vastas zonas del país tienen desde el Estado central, y de alguna manera se puede decir que las drogas vinieron a suplir, a solucionar esos problemas de abandono, pero te generaron otros. Eh, Hay una adversidad originaria del, el campo, de las zonas apartadas de Colombia, que tiene que ver, yo hago una caracterización de cuatro causas para el problema de los cultivos de coca para producción de cocaína. La primera causa es la expulsión de las familias campesinas desde los valles fértiles interandinos y la costa Caribe, que son zonas que tienen fertilidad y que tienen interconexión vial y eléctrica, también se puede decir. Y ese es un primer elemento. Tanto la reforma agraria de baldíos que se implementó en los años 60 del siglo XX, como la guerra civil no declarada que llevamos padeciendo desde el año 48 del siglo XX, nos lleva a una circunstancia en que los campesinos son expulsados de estas zonas y se, eh, son acogidos, digamos, en zonas selváticas o en zonas de alta montaña. En la práctica eso es anterior, no se puede decir que es desde el 48, sino que es la historia desde la colonización. Una segunda causa que nos lleva a este problema es de índole natural, es la agrología de las tierras que reciben a estas familias campesinas. Es el elemento de que se trata de zonas de territorios con una bajísima capa vegetal. La Amazonía es una situación muy particular en términos de que tiene la gran diversidad que tiene el país, pero en términos de agricultura es muy pobre. Estamos hablando de terrenos con capa vegetal que perfectamente hay zonas donde la capa vegetal no supera los 2 centímetros, una pulgada de profundidad, y por ende hay unas limitaciones enormes para la agricultura. En contraste, un cultivo como la coca es maleza en esas áreas, es de origen amazónico y es maleza. El, una tercera causa es el abandono y el aislamiento que,
de esos terrenos a los que llegan los campesinos, los terrenos que les entregaron en la reforma agraria de baldíos, o a los que llegan refugiados por la llamada violencia en los años 50 y 60 del siglo pasado. Son terrenos que no tienen una interconexión vial, no tienen escuelas, no tienen centros de salud, pero lo fundamental es la desconexión en términos de vial, la desconexión vial con los mercados del propio país, y qué no decir del exterior. Es decir, no hay vías para sacar los productos legales. La cuarta causa es una causa que es mucho más reciente, que tiene que ver con lo que se llamó en Colombia la apertura económica o la firma de los tratados de libre comercio. En líneas generales, pues la política neoliberal que hizo que campesinos en estas condiciones de indefección en Colombia entraran a competir con granjeros subsidiados de Norteamérica, de Europa o del Japón. Y en esa medida, esa competencia desleal también los quiebra en los productos legales, y de alguna manera la coca entró a áreas que dentro de la frontera agrícola, no la primera caracterización que dice de la expulsión, sino ya en condiciones de adentro. Todo esto se puede resumir en que la causa del el problema, el llamado problema de la droga en Colombia, no es una vocación criminal de las familias campesinas, sino que es un problema económico. Un problema económico de abandono, de inexistencia del Estado o de una relación colonial del Estado con la periferia en nuestro país. Esa situación podría llamarse que ha sido intencional por parte de los gobiernos, por parte de quienes han manejado el gobierno colombiano durante mucho tiempo. Mire, el hecho real es que todo el esquema, el sistema económico que impera en el país es un sistema que mira hacia afuera y que no le interesa mirar hacia adentro. El principio del colonialismo es que tú a un área le debes el criterio de racionalidad económica colonial, es que tienes que extraer el máximo de algo que te dé. Si te da una materia prima, si te da algún bien agrícola, o por ejemplo también usar una región en términos del puerto, el caso de Buenaventura, pero no reinvertir, no hacer presencia de Estado diferente al de esa política extractiva y la represión que tienen que hacer para poder que la política extractiva les funcione. Entonces, y eso es algo que es recurrente en el país, que lo tenemos mucho más acrecentado en la Amazonía, la Orinoquía, la costa pacífica, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca, pero que en la práctica es una política de, de las clases que han detentado el país desde hace 180 años, por la cual se han regido. Yo no sé si es una vaina calculada, pero en la práctica es como que les sale en automático, ¿no? Esa es la manera de comportarse. Desde la época desde que murió Bolívar, yo creo que podemos aplicar esa misma norma. En ese sentido, se puede decir que la prohibición entonces es algo que ha sido manejado y que no se quiere que se prohíba que se quite esa prohibición a la droga en Colombia. Sí, porque la prohibición es benéfica para una serie de cosas. Eso continúa entonces con la exposición que traía. Veamos cuáles son las características económicas del cultivo de coca para producir cocaína prohibida en Colombia. Una primera característica es la alta rotación.
La familia campesina más ineficiente de Colombia te obtiene 4 cosechas al año. La norma son las 4 cosechas. Hay regiones del país donde se pueden obtener 5 y incluso hasta 6 cosechas al año. Esto significa que son campesinos que tienen ingresos cada 2 meses y medio o cada 3 meses, lo cual para la economía campesina es algo raro, no es lo normal. La segunda característica económica es la agroindustria. Digamos, lo que la policía llama laboratorios, que no es nada para nada un laboratorio, porque es la cosa más sucia que tú te puedas imaginar de cómo se procesa la pasta básica de cocaína en el campo. Yo soy todavía más exagerado que la policía y hablo que hay una agroindustria. Pero ¿por qué es eso? Porque es una transformación de un bien natural que se hace en el propio campo. Y repito algo que ya había dicho, no es por una vocación criminal de estas familias campesinas, sino porque se tiene que procesar en el campo, porque en otras condiciones no hay condiciones para transportar la hoja, para procesarla en las ciudades, por la falta de vías, no hay, y además hay el peligro enorme de que se pudra la hoja en el transporte. Allí mismo viene una tercera característica que es clave para entender la eficiencia de la economía de la coca, y es la merma de peso y volumen. La reducción drástica que tiene desde hoja hasta el producto normal de las áreas campesinas, que es la pasta básica de cocaína, o como se llamaba antiguamente, la cocaína cruda. De una tonelada de hoja sale apenas algo del orden de 2 kilos de pasta básica. Es decir, hay una reducción de 500 veces. Y eso es lo que permite que en esos terrenos aislados se saque el producto. ¿Por qué? Porque la producción de una hectárea en promedio en el país es del orden de 2 toneladas de hoja en cada cosecha. Y esas 2 toneladas se vuelven entonces, según los datos que les estoy dando, algo del orden de 4 kilos de pasta. Y 4 kilos de pasta caben en una mochila. Entonces se pueden transportar, pero vaya a sacar el producido de una hectárea de plátano. No hay ni vías ni recursos para sacarlo, por ejemplo, en una lancha, por los costos de la gasolina en esas áreas, para sacar el producto de cualquier producto legal. La cuarta característica es la estabilidad de precio y mercado. Antiguamente, hasta el 2017, ese mercado era regulado por la guerrilla de las FARC. Casi se podía hacer un cálculo de que las FARC controlaban, lo dijeron en La Habana explícitamente, controlaban algo del orden del 70% del territorio colombiano con siembras de coca para cocaína. Y al controlar eso, ellos tenían la capacidad de fijar el precio. Al comprador que llegaba había un precio que de alguna manera lo regulaba quien estaba controlando, digamos, la mesa de esa negociación, que de alguna manera beneficiaba a los campesinos, y al mismo tiempo la guerrilla sacaba un impuesto, el famoso diezmo que sacaba, pero eso le daba una estabilidad y había la posibilidad de que un campesino supiera cuánto se iba a ganar, que fuera tranquilo en el proceso productivo, porque sabía cuánto iba a obtener, cosa que es imposible en cualquier otro producto de la economía campesina. Un campesino siembra tomate y no tiene ni idea a los 6 meses que va a cosechar cómo va a estar el tomate.
Después de la entrega de armas de las FARC, la mal llamada dejación de armas, sino entrega de armas de las FARC en el 2017, pues la guerrilla perdió esa capacidad de regulación y apareció directamente o indirectamente en algunas partes del país, indirectamente en el grueso del territorio nacional, la regulación hecha por los llamados carteles mexicanos, que en líneas generales han impuesto un precio mayor mientras los cultivos se acercan a la costa pacífica, por donde evacúan, por donde sale el grueso de la cocaína, y menor en los territorios que conocíamos como originarios, digamos, de este problema en los años 80 y 90 del siglo pasado, como son Guaviare, Caquetá y Putumayo. Es decir, se ha concentrado en la ladera pacífica del lado del litoral pacífico de la cordillera occidental de los Andes, en Nariño, Cauca y Valle. ¿Cuáles son los daños que trae toda esta situación dentro de la investigación que usted ha podido realizar, economista Felipe Tascón? Mire, primero, pues cuando uno habla de daños hay que también ubicar todo esto que describí de las características. Es un beneficio para el campesino, para las familias campesinas. Hace poco hay un artículo que salió del New York Times, creo que un cronista que estuvo en el Putumayo a raíz de la masacre que ejecutó la fuerza pública en el Putumayo. Dentro de las entrevistas salió alguien que dijo: la coca es el Estado para nosotros. Por eso, porque es con todos esos beneficios, con esas características que les dije, hay un beneficio para el campesino. Sin embargo, eso tiene unos daños impresionantes para el país, para la sociedad colombiana entera. Yo he caracterizado en cinco, se pueden resumir en 5 títulos de daño, digamos. Primero es el ambiental. Lo más claro, pues, que se conoce es la cuestión de la aspersión aérea con glifosato, que en la medida en que se fumiga sin conocer a dónde va a caer el veneno, en la práctica terminan envenenando ríos, es decir, cuencas hidrográficas, otros cultivos los de pancoger, los cultivos de alimentos que hay en esas zonas, animales de cría y a las personas directamente, porque la deriva de un veneno regado desde el cielo, no hay ninguna manera de controlarlo. Y por otro elemento, pues, que es ya también del propio cultivo. Para intensificar el resultado, para lograr mejores resultados, los mismos agricultores, las mismas familias campesinas que se dedican al cultivo tienen un uso intensivo de agroquímicos. Allí hay una característica muy particular. En Colombia el estado se hace el de la vista gorda, y tú encuentras que municipios que están dentro de la estadística agropecuaria clasificados como de rastrojo, es decir, de maleza, que no hay cultivos, tienen las mayores ventas de agroquímicos. Y eso es precisamente porque en la estadística no está reconocido que allí hay cultivos de coca. Lo mismo se puede decir de la gasolina que se usa para la pasta básica. El otro daño, un segundo daño, es el daño sanitario, el daño en la salud. Igual que en cualquier otro producto, en el café, por ejemplo, que los peores cortes, las peores calidades del café se quedan en el país, lo que se llama la pasilla. En el caso de la cocaína es lo mismo. Son los peores cortes de la cocaína se quedan en el país, y el consumo que hay en el país es incluso del producto intermedio, de la pasta básica,
de cocaína llamada coloquialmente como bazuco, que es mucho más dañino que el producto refinado. Un tercer daño, yo lo agrupo, lo llamo un daño cultural, que es, yo no sé, hay esta situación que se resume en la cultura del dinero fácil. De alguna manera, el tema del narcotráfico ha generado un estímulo al dinero fácil, a que no, desestimula, digamos, los emprendimientos productivos normales, reduce las posibilidades reales de emprendimiento productivo en el país, porque hay esta cultura del dinero fácil. La cocaína, de alguna manera, es el producto más neoliberal que pueda existir. El principio, el dogma neoliberal te dice que se tiene que producir, que lo eficiente es producir el máximo de ganancia en el menor tiempo posible. Eso es lo que hace la economía de la cocaína. Se produce un máximo, una altísima ganancia en el mínimo tiempo posible. Y eso culturalmente es la exaltación del dinero fácil, y al mismo tiempo sirve como encubrimiento de todo el lavado de activos y de la legitimación de esos capitales. El cuarto daño, como yo lo caracterizo, es el macroeconómico. Miren, ningún estudioso del tema de la coca en Colombia tenía el dato de cuál es el precio de exportación de la cocaína. Las estimaciones que algunos de nosotros habíamos hecho son muy inferiores a un resultado que dio de nadie más ni nadie menos que de Andrés Felipe Arias, conocido como Uribito, que pagando prisión en una reclusión de la Florida, hizo un estudio de caso, levantó información, sacó un promedio de todos sus compañeros de prisión y hizo el cálculo de $13,200 el precio de exportación de la cocaína desde Colombia. Si eso lo multiplicamos por el 1.230 toneladas, que es la estadística que nos da el propio gobierno colombiano y las Naciones Unidas para el año 2020, tenemos que la plata que entró a Colombia por cocaína en el año 2020 fueron 16.200, casi 250 millones de dólares, es decir, 16.230 y pico es la cifra, no recuerdo, no tengo aquí pero se puede multiplicar. Y eso, en la práctica, en ese año, equivalió a el 34% de las exportaciones del país y a un 5% del Producto Interno Bruto. Imagínense, ese dato te da la enorme dependencia macroeconómica que tiene el Estado colombiano, el régimen colombiano, manejado en las condiciones que está, el régimen que vivimos, el régimen político que vivimos, manejado por hace 2 décadas largas por el señor Álvaro Uribe, tiene una dependencia absoluta de la cocaína. Es decir, podemos decir que es una economía drogodependiente. Y el último daño, y seguramente el peor, es el daño en la política. Algo que empezó por allá en los años 80 del siglo XX, que es que un narco, cuando empezó la elección popular de alcaldes, a finales de los 80 del siglo XX,
pues un narco le financiaba la campaña a un candidato a la alcaldía y de esa manera ya un número, a una lista o a unas listas de concejales, y de esa manera se hacía a sus cuarteles de invierno donde descansar, donde no lo iban a perseguir en X o Y municipio. Pero eso fue escalando, ¿no? Y en la práctica hay evidencia de cómo en las elecciones pasadas a presidencia tuvieron una incidencia directa en la presidencia. Es el caso del señor conocido como el Ñeñe Hernández, que es uno de los financiadores del fraude de la compra de votos del actual presidente Iván Duque, y los socios capitalistas de la empresa de construcción de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que se conoce como el Memo Fantasma, por citar dos casos. Pero evidentemente hay una incidencia enorme en la política, y eso allí te estoy respondiendo la pregunta tuya. Es decir, Sí. en la medida en que eso es tan negocio y están tan metidos en el poder, evidentemente que no les interesaba que lo que se acordó en el proceso de paz funcionara. Sí. A ver, nos quedan 10 minutos sobre los cuales me gustaría conocer cuál sería la propuesta frente a este grave problema que ha venido teniendo Colombia en los últimos tiempos. Bueno, un poco voy a intentar resumir la propuesta programática que se incluyó en el programa del Pacto Histórico, la propuesta programática de la campaña del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. De alguna manera, yo creo que se parte de un reconocimiento de que los campesinos, de las familias campesinas dedicadas a esto, lo fundamental es reconocer que no se trata de delincuentes, sino de víctimas económicas de alguna manera de todo este proceso, y por todo lo que les describí en el diagnóstico que acabamos de hacer. Y por eso la propuesta está en el programa de gobierno muy resumida en página y media. Es el punto 5.3 del programa de gobierno, pero voy a hacer alguna desagregación aquí. Yo creo que se pueden desagregar 10 tareas que tendríamos. La primera es el retorno a la frontera agrícola. Es lo que Gustavo Petro en sus discursos ha hablado de sustitución de tierras. Okay. Entre un 15 y un 25% de las áreas sembradas de coca para cocaína se encuentran cruzadas, digamos, o dentro de parques nacionales naturales, o lo que se llama la ley segunda, que es las zonas de reserva forestal del país. Allí lo lógico es buscar mecanismos para trasladar a esas familias campesinas dentro de la frontera agrícola. Es decir, se necesita un proceso de reforma agraria, de compra de predios de latifundios que son improductivos dentro de la frontera agrícola, de adecuación de tierras, es decir, de riego básicamente en esas áreas. Eso es en la altillanura de la Orinoquía, como los valles del Magdalena, el Valle del Cauca, el Valle del Cesar, como que serían las áreas receptoras. Y al mismo tiempo algo que expuso Gustavo Petro concretamente en su visita a Florencia, Caquetá, hace un par de meses, que es la creación de un fondo de $500 millones para impulsar precisamente esas acciones de retorno a la frontera agrícola de las personas que están por fuera. Una segunda tarea, digamos, para las familias campesinas que no tienen ese problema de cruce con áreas protegidas,
que sería entonces entre el 75 y el 85% del territorio dedicado a la coca, que son 245.000 hectáreas según los datos de la Embajada Norteamericana. Allí hay que hacer un proceso de sustitución del proceso productivo y comercial e ingresos y de los ingresos que produce la coca para cocaína. El gobierno de Duque está haciendo algo que es ridículo completamente. Habla de un programa que le dio el título de a la medida, es decir, usted tiene una hectárea de coca, se la cambia por una hectárea de plátano y haga usted lo que quiera. Es decir, sálvese quien pueda. Eso es un absurdo. Una tercera tarea es un proceso de asistencia técnica muy fuerte con extensión rural campesina y con inteligencia de mercados para que los dos tipos de proyectos que he nombrado antes funcionen. Una cuarta es garantizar que esos emprendimientos nuevos sean con respeto ambiental, que no repitamos el daño ambiental que estamos diciendo. En términos de salud, es preferible gastar todo el recurso en la divulgación del daño que tiene la droga y la prevención y el uso y promover el uso consciente para los que son consumidores. El tercero es hay que hacer una campaña fuerte de focalizar la energía sobre los lavadores de dólares, sobre las escalas altas del proceso productivo de la cocaína. Luego hay el elemento que decía de la dependencia macroeconómica, pues eso hay que eliminarlo y hay que sustituirlo. Ninguna política progresista puede subsistir con ese esquema de los capitales de la cocaína metidas en el Estado y en la economía de la manera en que están metidos ahora. Hay que eliminar la cooptación. Hay una cooptación mutua entre esos capitales y el Estado, eso hay que combatirlo. Otro elemento es si funcionan estos elementos, si funciona el desarrollo rural alternativo, a los señores del narcotráfico, de los capitalistas de la cocaína, se les va a aminorar el negocio y ese es un proceso para su sometimiento a la justicia. En la medida en que se les quita el espacio vital, el espacio de negocios, hay más facilidad para no una negociación con ellos, sino, digamos, una negociación judicial, no una negociación política, sino una negociación judicial. Y el otro, finalmente, el más clave, pero que es un proceso a mediano y largo plazo, es buscar el cambio de paradigma de la guerra a la paz. Es decir, necesariamente empezar a hablar con los países vecinos y con todos los países de la necesidad de abolir la prohibición globalmente para que salgamos definitivamente de este problema. Nando, ¿usted tiene alguna pregunta para el economista Felipe Tascón? Sí, dado que los campesinos que cultivan la hoja de coca son pobres, yo diría bastante pobres, y que padecen mucha violencia en esas zonas, ¿no es Estados Unidos el que más se beneficia de que la droga sea prohibida? Porque en Colombia el nivel de pobreza es muy alto. O sea, el capital está concentrado en muy pocas manos, mientras que, no sé, creo que es Estados Unidos el que más se beneficia de que sea prohibida la cocaína. Mire, digamos que el beneficio interno en Colombia de los capitalistas de la cocaína, yo lo llamo así, o narcotraficantes, como normalmente les dicen, es el diferencial que hay entre el costo de producción de la cocaína y ese precio de exportación. El costo de producción de la cocaína en este momento está en el orden de 8 millones de pesos, lo cual es alrededor de $2.000 el kilo, y se está exportando en 13.200. Sin embargo, es decir, allá habría un $11.000 de exportación. Pero hay mucho más lo que pasa dentro de Estados Unidos. El mayor corone del Chapo Guzmán, pues el más exitoso corone o de ahora, el Mayo Lambada, de los narcotraficantes mexicanos en la frontera,
está en el orden entre 25 y 30.000 dólares el kilo. Y ese mismo kilo, partido, como se llama en la jerga, es decir, reducido en calidad, se vende en 100.000 en las calles de Nueva York o de Vancouver o de Montreal una semana después. Es decir, el gramo ya reducido en calidad se vende en 100 dólares en promedio. Entonces, evidentemente allá hay más utilidad y a ellos ese subsidio, digamos, a la economía del norte que le brinda una economía como la nuestra no es despreciable. Pues, economista Felipe Tascón, muchas gracias por estar en CBN Noticias y compartir con nosotros esa experiencia suya, hombre. A sus órdenes, y ojalá nos acompañen en esta necesidad que tenemos de que se cambie este paradigma.